Para repasar la información de esta jornada, 22 de mayo, vamos con nuestra tertulia especial hoy en Ágora. Queremos pulsar cómo está el comercio valenciano. ¿Podemos hablar ya de recuperación económica? ¿En qué momento se encuentra? Son preguntas que vamos a realizar en los próximos minutos a nuestros contertulios, representantes todos de diferentes sectores del comercio de nuestra ciudad. Esta noche está con nosotros la presidenta de CECOVAL, es la Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano. Isabel Cosme, buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Invitarnos. Muchos temas que abordar en los próximos minutos. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Serán positivos a priori? La mayoría. La mayoría. Bueno, pues nos gusta comenzar con este punto de optimismo. Está también con nosotros el portavoz de ANGED, que es la Asociación de Grandes Empresas de Distribución. Hablamos de Antonio López Pena. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes, Silvia. Y gracias por estar con nosotros. También punto optimismo, como decía Isabel. Por lo menos en estos momentos creo que podemos ver las cosas del futuro con más moderado optimismo, se puede ver. Venga, pues gracias y lo descubriremos en los próximos minutos. Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana. Es una pata también importante del comercio relacionado con la alimentación. Está con nosotros el director de Asucova, Pedro Reig. Buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. ¿Es un sector quizás diferente, que ha sufrido menos la crisis? Sufre menos las crisis cuando hay estancamiento del consumo, pero también es verdad que crece menos cuando hay crecimiento. Es más estable, pero bueno. Lo veremos. Y nuestra cuarta invitada con tertulia viene en representación de ACOMVAL, es la Asociación de Comerciantes de Muebles de la provincia de Valencia. Está con nosotros esta noche su presidenta, Ligia Rodrigo. Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenida. Gracias. El sector del mueble, uno de los más afectados por la crisis. Evidentemente, es uno de los sectores que más está sufriendo la crisis, con unas cifras verdaderamente alarmantes. Venga, pues veremos. ¿En qué punto se encuentran estos cuatro sectores que esta noche nos acompañan en esta tertulia especial? Primera pregunta, situación actual del comercio valenciano. Yo decía en esa introducción, ¿podemos hablar ya de recuperación económica? Isabel Cosme, ¿cuál es la situación en el pequeño comercio? A ver, me toca a mí. Yo creo que la situación general suele ser la misma para todos. Es decir, cuando aquí veamos la salida lo vamos a ver todos a la vez. Es un tema de consumo, no es un tema de formato. Yo creo que luego ya ellos me dirán si lo ven de la misma manera. Hemos estado 38 meses seguidos de pérdida, de bajada y de caída. 38 meses es mucho para cualquier negocio, cualquier empresa. No tenemos unos márgenes para soportarlo y lo hemos soportado. Desde el final del año pasado se rompió esa tendencia, eso ya es algo positivo, se ha roto la tendencia. En esos 38 meses, Isabel, ¿se han cerrado muchos comercios? ¿Se han bajado la persiana? Sí, muchísimos, miles. Sí, vamos, yo no lo llevo aquí, pues si no son 50 y pico mil empresas, pues es un tema así. Aún así, seguimos siendo un sector muy fuerte como sector, seguimos representando un 11 y pico % del PIB en nuestra comunidad y siempre hemos estado ahí entre el 13 y el 11%, con lo que quiere decir que es un sector que da estabilidad a nuestra economía, no es un sector burbuja, no es un sector que está de paso, somos muy fuertes a nivel de aguantar todo lo que nos echen y eso es la parte positiva, estamos aquí un poco preparados para salir. Por lo tanto, 38 meses muy malos, y ahora acaba la tendencia negativa. Y ahora lo que no queremos es que se quede plana, lo que queremos es empezar a subir. ¿Empezar a subir esta...? En los 3 primeros meses sí, marzo fue un mes, creo, un poco que nos dio un susto, pero siempre es comparado con el año anterior. Claro. Si el año anterior ocurrió algo que lo hizo subir o bajar, pues bueno, por ejemplo, las vacaciones, etcétera. Pero yo creo que estamos en el punto de inflexión, que eso ya es algo. O sea, es un atisbo de recuperación muy leve, pero que es como una semilla que hay que regarla, lo que no nos pueden hacer es pisarla. Ya. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Claro, a ver ¿qué hay que hacer para regar las medidas? Eso es. Llegaremos a este punto. Antonio López Pena, como portavoz de Asociación de Grandes Empresas, hablamos de grandes superficies, centros comerciales. Centros comerciales. ¿Cómo está en estos momentos esta situación en los centros comerciales? Pues como decía Isabel, el comercio es un sector que nos movemos todos con las mismas inquietudes. Desde el año pasado, desde el mes de noviembre, se empezó a notar ya una mejoría. Se comprobó en el mes de diciembre, la campaña de Navidad Reyes, que es muy importante para el comercio, se fue notando esa tendencia y así ha ido transcurriendo después enero, febrero. Marzo ha habido un mes que quizás ha tenido un poquitín bajón,
Pero quiero también decir en este sentido que cuando se hacen los comparativos en el comercio, nosotros vivimos mucho del calendario, o sea, de cómo cae el calendario. Sí. Si la Semana Santa viene un poco más tarde, viene un poco más pronto, en el comparativo puede parecer que el mes de marzo, nuestra opinión es que en el conjunto está siendo ligeramente mejor que el año anterior. Se está notando como una tendencia a la mejora. Esto nos hace tener una previsión de los próximos meses de este año, que esto se va a ir consolidando y se va a mejorar. Puedo decir que hace poco he leído que el índice de confianza del consumidor Sí. del mes de abril, que es reciente, ha subido en 5,7 puntos hasta los 82, lo cual ha sido una mejora importante, entendiendo que el 100 es el óptimo. Se está viendo que se está recuperando la confianza del consumidor y eso para el comercio es lo mejor que nos puede ocurrir. Por lo tanto, Aquí está la clave, recuperar la claro. confianza, se produce el consumo y se activa el Exactamente, círculo. Exactamente. ¿Qué pasa en los supermercados de la Comunidad Valenciana? Se lo preguntábamos a su directora Sucova, Pedro Reig. Es un sector que evidentemente sufre también menos la crisis, pero también se ha resentido. Bueno, los supermercados desde el inicio de la crisis han hecho un enorme esfuerzo por mantener el empleo. Resultado que, pues bueno, que a día de hoy tenemos encima de la mesa. Sí que es verdad que la alimentación en general es un sector que como decía antes, quizás decrece menos cuando hay crisis, pero también crece menos cuando hay crecimiento, ¿no? En ese sentido puede ser más estable. En cuanto a los supermercados, podemos decir que en general, evidentemente, la tasa de confianza, el índice de confianza del consumidor es mejor que era, sí. No estamos en positivo todavía. También sería conveniente poner encima de la mesa el índice de confianza empresarial, que ya está en positivo, es decir, la gente, pues el empresario está haciendo todo lo posible y es el primero que quiere salir de esta situación, ¿no? Pero en definitiva, en el caso de los supermercados, pues bueno, en estos momentos creemos que nos estamos jugando la recuperación, hay síntomas que, pues bueno, que nos dicen datos y cifras que hay una estabilización. Pues bueno, en general el comercio decrece menos, hay tasas, estamos en un momento crucial y hay que saber tomar las medidas adecuadas. Yo le preguntaba al inicio a la presidenta de Cecoba si se habían producido ese cierre de negocios, aseguraba que sí. En el caso de los supermercados tenemos entendido que incluso se han abierto otras firmas que han llegado a la Comunidad Valenciana. ¿Es cierto este dato? Bueno, han entrado nuevos operadores, bueno, pues evidentemente la competencia pues, es elevada y nosotros pues luchamos con nuestro formato de proximidad por dar, pues bueno, en todo momento lo que el consumidor demanda, adaptarnos a las necesidades y bueno, pues el consumidor nos ha respaldado con sus visitas, Apoyado, pero bueno, claro. pero sí que tenemos un sector de supermercados valencianos consolidado y fuerte, pero no gracias a nadie más que a la respuesta del consumidor. Claro. Hablaremos mucho de adaptación, ¿no? De la crisis en el comercio, qué han hecho los comercios para adaptarse al momento actual, que también es importante. Ligia, Rodrigo, quizás la parte de momento más negativa de la crisis se la lleva los comerciantes de muebles de la provincia de Valencia, quizás porque hablamos de un producto que apartamos lo primero cuando llega una crisis de estas características. Efectivamente, solo hay que pensar en cómo funcionamos nosotros en nuestra casa. ¿Qué es lo primero que cuando uno no tiene suficiente economía se quita? Pues lo que no es de primera necesidad. ¿Qué es? Pues el hábitat es uno de los referentes. Pues lo que es el textil del hogar, la iluminación, el mobiliario, los complementos de hogar. La crisis en nuestro sector ha sido muy grande. Hablábamos hasta hace unos meses porque bien es cierto que nosotros vamos un poco detrás de la construcción, cuando la construcción todavía ya estaba cayendo, nosotros todavía estábamos funcionando. La crisis se empezó a notar de lleno a partir del año 2008, cuando la construcción en el año 2007 ya se notaba que venía una crisis importante. Desde el año 2008 hasta aquí, lo hemos comentado alguna vez, las cifras en el sector nuestro han sido de una caída acumulada de hasta un 70%. Caray. Entonces, una caída semejante tanto en el sector de los fabricantes, que está
muy mal, como en el sector del comercio, pues es muy complicada. Cualquier pequeña mejoría lo vamos a notar. De hecho, además es que la venta de muebles concretamente tiene una característica, y es que es muy lenta. Hay clientes que vienen a ver hoy un mueble y a lo mejor deciden la compra, no es una venta por impulso, deciden la compra dentro de 3 meses o 6 meses o incluso un año, porque son ventas de muy largo plazo. ¿Qué ocurre? Que sí que, por lo que estabais comentando, de si se nota algo de recuperación, efectivamente sí que se nota algo más de entrada en las tiendas. O sea, la gente tiene Empieza ilusión. a sonar el teléfono. El cliente tiene ganas de comprar, porque claro, se ha retenido durante muchos años y le hacen falta cosas. Y está empezando a entrar en las tiendas. Ahora, todavía no se puede contar en números, cifras reales de incremento de ventas. Los 4 participantes esta noche en Ágora llevan mucho tiempo en el sector del comercio, cada uno, bueno, pues quizás con su particularidad. Le pregunto en este caso a Antonio López Pena, como gran conocedor, ¿no recordaba una crisis de estas características, ¿no? Sí, por lo menos habéis vivido pues, ya unas cuantas, pero de la intensidad y desde luego de la prolongación de esta no había vivido ninguna, que le afectara al comercio tanto como ha sido esta. Bueno, yo creo que esta afecta a todos los sectores de la economía, no se ha librado nadie, pero desde luego ha sido una época bastante dura, pero bueno, al final también yo creo que nos ha enseñado muchas cosas. Como por ejemplo, vamos a ello, pues, ¿cómo se ha adaptado todo el comercio esto? Se ha tenido que adaptar muchísimo. El comercio es uno de los sectores, yo creo que de los más competitivos que hay, porque nada más hay que ver cómo pues, proliferan permanentemente, porque antes habéis hablado de que hay comercios que cierran, pero es que también hay un volumen importantísimo de comercios que abren, gente que tiene pues, una oferta, tiene un producto, tiene algo por el cual acudir al mercado y entonces pues, trata de abrirse camino en el mercado, y creo que eso es bueno para la economía en general. La competencia es muy buena para el sector. Este es un sector muy competitivo y hemos tenido todos que aprender muchísimo para poder soportar esta situación, como por ejemplo, pues una de las primeras cosas que yo creo que se han hecho y se han hecho bastante bien es que desde hace ya bastantes años se ha producido una contención de precios. Nada más hay que ver, veremos como siempre el índice de precios al consumo está como muy retenido. Sí. Bueno, pues yo creo que el comercio contribuye muy ampliamente hasta que este índice se haya mantenido. Hemos cogido y hemos rebajado el precio porque le teníamos que hacer atractivo. Al final el comercio depende de la decisión del consumidor, como decía antes, que es el consumidor el que toma la decisión. Nosotros dependemos de esa decisión y tenemos que hacerle muy atractiva la oferta y el precio para que el consumidor lo haga. Y hay que hacerse también consciente de las dificultades que por las que pasan las familias, y de ahí una segunda cuestión también que se deriva es pues, todas las facilidades de pago que se han modernizado muchísimo, se han inventado muchísimas. Abrimos en cuanto a esto, a la adaptación, y podéis intervenir cuando queráis para hacerlo un poquito más interactivo, ¿no? Isabel, hablábamos de adaptación de precio, van bajado los precios y nuevas formas de pago. Vale, yo un poco en contestación, bueno, a Antonio, que además coincidimos en prácticamente todo, porque el comercio es todo muy global. Sí que es verdad que somos muy flexibles, eso lo quería yo corroborar, y sobre todo el pequeño, que es pequeño y es flexible, o sea, puede moverse con más libertad. Sí que es verdad que nos encanta la competencia, y eso siempre lo he dicho, porque nosotros, el pequeño formato, que es el que se ubica en una calle comercial, busca su competencia, y normalmente nos pagamos más dinero por estar cerca de la competencia que por estar lejos. Es decir, es muy curioso que cuando vemos zapaterías, vemos muchas zapaterías, donde vemos muchos trajes de novia, hay muchos trajes de novia, donde hay hábitat, hay mucho hábitat. ¿Por qué? Porque generamos zonas de tránsito, y el estar cerca de la competencia para nosotros es muy bueno. O sea, no tememos a la competencia, nos gusta la competencia, la buscamos y pagamos más por estar cerca. Eso es una cosa que a lo mejor se nos ve como algo que queremos que nos protejan. No queremos protección, queremos estar en el mercado, con lo cual somos el libre mercado absolutamente. Y lo de los precios, yo vengo del textil, bueno, yo trabajo en el textil, he abierto nueva empresa este año, con lo cual creo en el futuro mínimamente un poco, pero sí que el precio para mí ha sido demasiado la única variable. Nosotros nos basamos en la especialización, en el producto, en la atención. Quiero decir, tenemos otros valores añadidos más allá del precio, pero el consumidor
lo hemos demonizado tanto el consumo que ha pasado a valorar solo el precio. El textil, por ejemplo, si el hábitat ha bajado un 70%, el textil ha bajado un 30% la facturación global. Un 30% es una barbaridad. Son muchas empresas que se han quedado fuera. Entonces, apostar solo por el low cost, al final bajaremos todos la calidad. Ya, si no se es bueno toca la tampoco calidad, no es bueno para el consumidor. Entonces, el precio tiene que ser el precio justo. El precio justo para lo que das. Y eso sí que es verdad que nos hemos ajustado todos. Hemos ajustado los costes. Bajada de precio. Eso es. Bajada de precio también en el sector de la alimentación. Esto sí, bueno, que se ha producido. Ha habido un ajuste y probablemente esto ha venido para quedarse, un ajuste de márgenes comerciales a todos los niveles. Si bien es cierto que el consumidor, lo que ha venido para quedarse es que el consumidor, después de la crisis, va a seguir demandando un precio adecuado y un precio competitivo. El factor precio ha tenido mucha importancia, pero el consumidor no solamente quiere precio, también quiere calidad. Es decir, ahora quiero producto más barato, pero a la misma calidad que quería antes. Entonces, esto nos obliga a aumentar mucho la eficiencia de nuestro trabajo a nivel interno, la gestión que hacemos, porque los márgenes se han reducido, los márgenes netos también se han reducido mucho. Entonces, pues bueno, en nuestro caso tenemos que trabajar en conjunto y muy unidos responsablemente a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, y luego, pero al final tenemos que darle al consumidor lo que busca, claro, que es precio y es calidad. Se vuelve más exigente el consumidor, Ligia, y se reducen los márgenes. A ver, todo esto tiene que tener algo bueno. Efectivamente, el mercado estaba totalmente desfasado y disparado en cuanto a precios. No solamente el mercado inmobiliario, sino también nuestro comercio. Vino unido también a la entrada del euro, cómo entró, cómo se fue todo de orden. Es bueno lo que ha pasado, aunque no es bueno porque muchos se han quedado en el camino, pero sí que es bueno en cuanto a que ha servido como para una estabilización de precios. Efectivamente, tú lo has dicho muy bien, ha bajado mucho la calidad, porque por ejemplo en el tema del mueble no puedes mantener, aunque bajes los márgenes, llega un momento en que no puedes dar la misma calidad con un precio que puede ser la mitad de la mitad de la mitad. Lo que pasa es que se ha bajado mucho la calidad en el producto. No es lo mismo un producto alimentario que tendrá unos límites que no se puedan pasar, pues porque es alimentación y de ello depende mucho la salud del consumidor, pero por ejemplo en el tema de los muebles, además de la calidad, también se ha hecho un gran estudio y ha sido una gran criba porque ha habido una gran especialización y se está estudiando, se ha estudiado, es lo bueno que tienen estas situaciones de crisis, porque son así, porque sirve para que se estabilice y se estudie cada uno de los componentes de la parte del precio. ¿Para qué? Pues para darle al consumidor un menor precio con una calidad similar. En productos iguales, menor margen. También es cierto que hay mucho producto que ha bajado de calidad. Señor muchísimo. López Pena, ¿el cliente se ha vuelto más exigente con esta crisis también? ¿Es una de las consecuencias? Bueno, yo creo que el cliente está evolucionando, vamos, como evoluciona la vida en general. O sea, el cliente cada vez tiene más información, tiene mejor información. Hoy en día, pues con todos los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance, podemos inmediatamente ver características, cualidades, propiedades y hasta opiniones sobre cualquier determinado producto. Por lo tanto, nos enfrentamos a un consumidor que está muy preparado, que tiene mucha información, y lo que requiere de nosotros es que podamos superar esas expectativas. Nuestro reto es poder informar a ese consumidor, incluso demostrándole nuestro conocimiento de lo que verdaderamente necesita y ayudándole y asesorándole. Ahí viene la segunda parte que comentaba ya Isabel, que es el servicio. O sea, el precio es importante, pero luego viene el comercio se basa en tres patas fundamentales, que es producto, servicio y lo que es garantía, presentación. El servicio es precisamente pues, la venta personalizada, el poder asesorar adecuadamente al cliente, explicarle todas las propiedades de lo que le conviene en cada momento, y entonces el cliente es cuando verdaderamente queda convencido de hacer la compra, de adquirir ese producto. Y eso es parte precisamente del oficio del comercio. Requiere precisamente buenos profesionales que sean capaces de desarrollar esa labor. Isabel Cosme, comenzábamos hablando de, bueno, pues de cómo está la situación, y usted decía que había una semilla que ahora había que regar para que esto empezara a subir la curva. Claro. ¿Cuáles son las medidas que deben tomar? Bueno, pues, o las que no deben tomar. O las que no deben tomar. Lo que queráis. Estamos en las dos posiciones. Vamos a ver, nosotros
¿qué fue nefasto para la otra posible semilla que surgió hace 2 años así? La subida del IVA. O sea, nosotros a nivel comercio hay que entender que nosotros vendemos los productos IVA incluido. Es decir, cuando tú vendes un producto de 100 y lo has bajado a 99 porque el 100 ya es demasiado, incluso has hecho un esfuerzo, eran 110, pero lo has bajado todavía más, y llega el IVA y te lo suben, tú no subes el producto. Con lo cual hemos pagado los propietarios, los empresarios, hemos asumido otro coste más, que era la subida de ese IVA. Aparte, nuestro cliente, que es el que nos preocupa, el cliente tiene que tener dinero para disponer de él. Entonces, toda subida de impuestos nos detrae dinero para el consumo, el ocio, pues lo que tengamos que comprar, y se lo lleva pues la luz, el colegio, etcétera, etcétera. Todo sube. Y luego el miedo, la incertidumbre y tal. Entonces, ahora estamos muy preocupados en cuanto se dice que se podría subir el IVA. Para nosotros eso sería la muerte, o sea, definitivamente nos mataba ese pequeño atisbo. Cualquier incentivo fiscal, cualquier bajada de impuestos, por ejemplo, los planes Renove, que igual que en el automóvil pueden estar en el hogar, todo ese tipo de incentivo al consumo será bienvenido, y todas las bajadas de impuestos también. Lo contrario, nos daría el efecto al revés. Está mataría claro. Un poco esa semilla. Medidas que no hay que hacer, evidentemente, las subidas de impuestos, ¿no? Que lo que primero produce es esa bajada de consumo, evidentemente. Sí, luego, al comercio somos muy sensibles a este estas tipo de subidas, medidas, como decía claro. Isabel. El efecto del IVA, desde luego, fue bastante importante en el comercio. Vino en un momento que, pues tal como estábamos, no fue precisamente lo que mejor le vino al comercio, y se notó muchísimo. Y así se ha notado el efecto duda casi de todo el año, hasta que vuelves a ser comparativo con el momento en el que se puso en funcionamiento el impuesto. Pero hay otras medidas también que, o sea, todo lo que sea que las familias tengan más capacidad de ahorro y más capacidad de gasto, bajando impuestos a las familias, o sea, todo lo que sea bajar impuestos, bajar el IVA, pues en general eso favorece bastante el consumo, favorece bastante que el consumidor pues se anime más, y la economía, pues por eso se preocupa tanto el gobierno por el mercado interior, porque es que no hay que olvidar que detrás del comercio viene toda la industria. O sea, estamos hablando aquí comercio, pero detrás del comercio lo que no se vende no se puede fabricar. Luego, lo que se vende se fabrica. Entonces, estamos íntimamente unidos la industria y el comercio. Y por lo tanto, pues ese efecto beneficioso que tiene el vender hace que se mueva la industria, que se mueva el comercio, que se mueva el gasto, que se mueva el turismo. O sea, todo eso es bueno en general, y es bueno para la economía. Está claro, la subida del IVA, más bajo evidentemente en el sector de la alimentación, pero también con consecuencias negativas, ¿no? Sí, una nueva subida del IVA sería muy difícil de soportar. Ya se notó en la primera subida de IVA que hubo hace más de un año, pues bueno, las consecuencias fueron nefastas. Es importante estimular el consumo bajando impuestos. Cuando hubo esta subida de IVA, desde el Ministerio se dijo que iban a bajar las cargas, las cotizaciones sociales, y no ha sido así. Más bien todo lo contrario. Desde finales de 2013 se han subido las cotizaciones sociales, lo que ha supuesto más de 10 millones de euros de más de gasto que hemos tenido que abonar. Otras medidas, el coste energético. Los últimos 5 años ha subido el coste energético 14%. Esto afecta muy directamente a los comercios. Muy directamente. Claro. Y después, en fin, posibles nuevos impuestos medioambientales, ¿no? que en algún informe pues también han salido por ahí, y que tendrían que soportar los comercios, ¿no? Ya, pues, los gases de los aires acondicionados, etcétera. Bueno, ya he dicho antes que nos jugamos la recuperación, y hay que tomar medidas valientes para bajar las cargas impositivas a las empresas, para estimular el consumo y para generar confianza. Ligia, medidas que no debería tomar nunca el Gobierno de cara a esta recuperación que parece que ha comenzado. Pues mira, totalmente de acuerdo en todo lo que estáis diciendo, pero además incidir más, porque realmente yo puedo hablar por el pequeño comercio, y el pequeño comercio, estas medidas tomadas han sido muy complicadas de asumir. ¿Por qué? Porque además en nuestro caso ha pasado lo mismo, lo hemos asumido, o sea, no se han subido los precios, y ese incremento en el impuesto pues se ha asumido en un mayor margen, que ya si estábamos poco paupérrimos, pues más.
Además de eso, pues has nombrado una cosa que es interesantísima, que es lo del plan Renove. O sea, nosotros llevamos luchando con ese tema porque es que el hábitat se nota mucho en cualquier producto el IVA, pero es que en un mueble, como en un impuesto grabado sobre el mueble, que es casi una cuarta parte de un importe mucho mayor que cualquier compra, pues aún se nota más. Entonces, cualquier tipo de desgravación o de posible mejora a la hora de comprar un mueble que en un momento dado pueda descontarse como impuesto, pues por cualquier tipo de gasto que se pudiera poner en la declaración de la renta, a nosotros directamente, vamos, nos haría un puente de plata. Pero es que para el Gobierno sería ideal porque afloraría mucha, hay que decirlo así, mucha economía que en este momento no está cotizando ni está pagando impuestos, con lo cual el Gobierno no dejaría de ingresar impuestos, sino que ingresaría más. Por supuesto, podéis intervenir cuando lo consideréis oportuno. O sea que sería bueno para todos, no sería una menor recaudación. Esos números están hechos ya y estudiados. Yo es que para tu sector, yo lo sé, supongo la contestación, pero me gustaría que lo dijeras, cuando la financiación para el consumo. Sí. Es decir, yo creo que ahí también hemos sufrido mucho palo, porque cuando te compras un suéter, pues no pides un préstamo, lógicamente. Luego hay otros formatos que lo pueden dar, pues las grandes superficies tienen su propia financiera, pero cuando un pequeño comercio tiene que financiar los muebles, yo creo que es una de los elementos que durante la crisis, que no ha habido esa financiación, no para las empresas, que por supuesto no la ha habido, pero también para el consumidor. Entonces, si ya el consumidor consume poco, un bien tan caro como puede ser los muebles de un hogar, pues yo creo que ahí ha sido algo... Además tenemos los datos, porque a través de las financieras que trabajan con nosotros, eso está medido. Las financieras tienen estadísticas de todo. Y la caída ha sido brutal, porque además te puedo decir casos concretos que me han pasado a mí en mi tienda. El mismo cliente, con el mismo trabajo, con los mismos ingresos, con la misma situación económica, que en un momento dado, en el año 2005, te pedía financiar a un año la compra de muebles, cuando empezó el recorte en las entidades financieras para otorgar créditos, el mismo cliente en su misma situación, con los mismos ingresos, le denegaban la financiación. Claro. O sea que es que al final llegó un momento en que no financiaban a nadie. Ya decíamos, mira, lo quiero pagar, el cliente te decía, lo quiero pagar en un año. Mira, lo voy a consultar, pero olvídate. Búscate tú a través de tarjeta o a través de tu banco la forma de financiarlo, porque a pesar de tener un trabajo estable, de tener nómina, no te lo van a dar. Porque es que cerraron de tal manera el grifo las entidades financieras que no daban ni un solo crédito, pero además otra solución, créditos cortos. Otra solución y eso es bastante sencillo. Lo que pasa es que, claro, ya no vamos a hablar hoy de la crisis financiera, ¿no? Porque si no aquí se nos hace... No, pero viene muy al hilo, ¿no? Es otro pero de los bueno, problemas que es totalmente acertado. Es un incentivo, si tú le das dinero al que puede pagarlo. Enseguida. O sea, está claro. Vamos a volvernos locos. Pero... Si se abre el grifo, te aseguro que las ventas automáticamente subirían. Venga, pues vamos a tomarnos un respiro. Estamos en el ecuador de la tertulia. Hoy pulsamos el comercio valenciano. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, porque a la vuelta tenemos muchas preguntas que realizar todavía a nuestros contertulios. Hablaremos de la libertad de horarios comerciales. ¿Piensan los mismos las grandes superficies que el pequeño comercio? Pros y contra de esa polémica. En unos momentos, hasta ahora mismo, esto es Ágora. Domingo 25 de mayo, cita con las urnas, elecciones europeas. Sigue la noche electoral en Canal 7 Televalencia. Te esperamos con un programa especial a partir de las 20 horas. Conoceremos los datos en directo y los analizaremos con nuestros contertulios. Te esperamos. Recuerda, noche electoral, domingo 25 de mayo. En Canal 7 Televalencia. Yo estoy. Yo estoy. Yo estoy para poner bonita tu ciudad. Yo estoy protegiendo a las víctimas. Yo estoy enseñando a tus hijos. Por tu seguridad, yo estoy. Yo estoy. Yo estoy preparado ante cualquier emergencia. Yo estoy haciéndole compañía a tu abuelo. El mundo judicial es complicado y yo estoy para guiarte. Cuando llega a urgencia, yo estoy para ayudarte. Yo estoy. Yo estoy. A veces tenemos que hacer hasta de detectives. Yo estoy en información para atender tus dudas. Soy el lado humano de la administración. Yo estoy cerca de ti. Yo también les enseño cosas que no están en los libros. Un día tu madre estuvo aquí. Yo estoy cuidando a los que te quieren. Me gusta llevar buenas noticias. Yo estoy. Yo estoy. Ojalá pudiera barrer el paro. Me sigo emocionando cuando escribo un bebé en el registro. Yo estoy. Yo estoy.
Estamos para atender a la gente. Sin distinciones. Yo estoy aquí en su día a día. Yo me he formado para salvar vida. Me hacen sonreír todos los días. Mientras tú duermes, yo limpio tu barrio. Nos preocupamos por ti y por los tuyos. Yo estoy para velar por tus derechos. Somos necesarios. Trabajamos para salvaguardar la convivencia ciudadana. Somos empleados públicos. Me encanta hacerlos felices. Los años preparando las oposiciones han merecido la pena. Confía en nosotros. Somos necesarios. Si lo necesitas, pide ayuda. Hacemos más fácil tu vida. Somos profesionales. Somos necesarios. Somos empleados públicos. Somos empleados públicos. Somos empleados públicos. Serlimed Limpiezas es una empresa dedicada al sector servicios y limpiezas que cuenta con gran experiencia y profesionalidad. Contamos con un personal cualificado y responsable. Nuestros servicios son limpieza de colegios, limpieza y mantenimiento de oficinas, locales comerciales y naves, limpieza de cristales, limpieza de garajes, vitrificado de suelos. Solicítenos sin ningún compromiso un presupuesto de cualquiera de los servicios que pudiera necesitar. Llámenos al 625 40 59 84. Más información en www.serlimedlimpiezas.es. Entramos en la segunda parte del programa. Hasta el momento lo habrán podido comprobar desde casa, unanimidad en casi todos los argumentos que comentaban nuestros 4 invitados. Hablamos de la presidenta de Cecoval, representa al pequeño comercio, Isabel Cosme, a la Asociación de Supermercados, está con nosotros su director Pedro Rech de Asucova, Grandes Superficies, Antonio López Pena, portavoz de Angedi, Ligia Rodrigo como presidenta de Aconval, sector del mueble. Pero si planteamos el tema de horarios comerciales, ¿pensarán los mismos nuestros contertulios? Vamos a descubrir en los próximos minutos libertad de horarios comerciales que beneficia a grandes superficies y perjudica al pequeño comercio. ¿Cuál es el balance, Isabel Cosme, que realiza de este nuevo panorama que se ha creado, que ya vivimos en la ciudad de Valencia? Vamos a ver, hay una serie de argumentarios extensísimo en nuestra parte y también por la parte, por supuesto, de las grandes superficies. Todo se resume, es muy fácil. Nosotros pensamos que el consumo es una cifra cerrada, que abrir más días no supone consumir más, es decir, el que se va a comprar un sofá no se va a comprar 2 sofás porque abramos el domingo, y pensamos que eso ha llegado el momento de demostrarlo. Y en la Comunidad de Madrid, que lleva ya unos cuantos años ya con la libertad absoluta, son las peores cifras, no es la última, es la penúltima a nivel España. Cuando todo el resto ya estamos empezando a nivelarnos un poquillo, ellos siguen dando malas cifras, siempre a nivel global. Lo que nosotros pensamos es que hay un traspaso de consumo, de cuota de mercado, de un consumo que se hace tal como estamos ahora, con la distribución comercial en varios formatos, que se traslada a la gran superficie. Porque ¿dónde voy a comprar un domingo? En un sitio donde está todo abierto, porque hay mucha densidad comercial y me dan el pack completo. En la ciudad es muy difícil, porque la ciudad tiene otro tipo de negocios abiertos en las calles y que están cerrados. Yo qué sé, clínicas dentales, oficinas, bancos, cosas de la administración. La ciudad es muy variada, no es toda comercial. No podemos competir en esa liga. No podemos abrir si no sabemos que vamos a aumentar las ventas, porque tenemos que contratar más gente. Tampoco podemos distribuir las mismas personas en más días. Entonces, aumentar los costes, después de lo que hemos hablado,
Si es para vender más, lo haremos, pero nos está demostrando a priori que no está funcionando. No tenemos Me pulmón. imagino que Antonio López Pena tiene otro concepto diferente, porque hablamos de la Asociación de Grandes Empresas, que bueno, pues con la libertad de horarios, primero ofrece al turista la posibilidad de también tener la oportunidad de comercio en una ciudad como la de Valencia y facilidades para el consumidor que también puede encontrar los domingos los establecimientos abiertos. ¿Cuál es su postura, Antonio? Bueno, nosotros nuestra postura de siempre, la postura de ANGEZ ha sido a favor de la libertad de horarios comerciales. Creemos que es bueno para el comercio en general. Así lo hemos defendido con nuestros argumentos. Por supuesto, cada uno, como se está exponiendo aquí, tiene sus argumentos, por supuesto, y todos creo que razonables. Pero hablando de medidas de futuro que se debe tomar el comercio, que debemos de adoptar para poder mejorar cada vez más, nos tenemos que unir un poco al concepto turístico. Hoy en día este país es un país que, creo recordar, por lo último que yo he leído, que somos la segunda potencia mundial en recepción de turistas. Tenemos 60 millones de visitas anuales. Y afortunadamente el turismo está tirando mucho en la economía. El turismo, y se ha visto en otros países, es consumidor también. Y ese turismo que viene y que a veces visita una ciudad en la hora que la visita y en el día que la visita, que suele ser domingos, fines de semana, pues el comercio tiene que estar dispuesto a aprovechar ese flujo turístico tan importante que se está teniendo en las ciudades. De ahí que, bueno, pues nosotros estamos notando, desde que está la declaración de zonas turísticas en Valencia, hemos notado un incremento de las ventas al turismo, pues que se está siendo aproximadamente de un 20% cada año sobre el año anterior. Es decir, un 20% ha subido sobre el turismo. Estoy hablando ventas de comparativamente que se hacían al turista y el siguiente que está habiendo un incremento importante precisamente por esa facilidad, porque el turista acude porque vamos, pues tiene la facilidad de poder acudir en unas fechas y en unos días que está el comercio abierto y entonces hace ese consumo, hace ese gasto y creo que eso es bueno también, sea, tenemos que sacarle el máximo posible de rendimiento a esas visitas tan enormes que tenemos de turismo, que comparativamente con otros países, si comparamos el gasto de los turistas que hacen en Francia o que hacen en otros lugares con el nuestro, en vez de ser los segundos pasamos a ser los sextos. Le preguntamos enseguida por la creación de puestos de trabajo, pero quisiera abrir el debate con Ligia también y con Pedro. ¿A favor o en contra de la libertad de horarios comerciales? No, nosotros no estamos a favor. De hecho, creemos que la actual regulación es suficiente, 6 días a la semana, 90 horas semanales, zonas de afluencia turística. Tenemos una ley de comercio en la Comunidad Valenciana de 2011 que gozó con un amplio consenso. Y ahora, pues recientemente, tenemos una ley nacional que dota a las localidades la posibilidad de declarar, en aquellas que reciban turismo, declarar zona de afluencia turística. Lo que sí que es cierto es que, como hablaba antes, creemos que hay que reducir los costes que soportan las empresas y para nosotros abrir más, inicialmente, sí que supone un mayor coste. Y no por ello un mayor nivel de consumo. Lo que el consumidor está demandando no es más horas disponibles para comprar, lo que el consumidor está demandando es más dinero en su bolsillo para poder gastar. ¿Vale? Hay que empezar por ahí. Bueno, queda clara la postura, me imagino que con la misma línea, Ligia, porque además se asocia poco el mueble al turismo, ¿no? Efectivamente. Ese visitante no viene a comprar un mueble. No, lo que pasa es que bajo el paraguas del turismo se están utilizando para abrir otros centros que no son de turismo. Totalmente de acuerdo en que la regulación está bien, pero hay un pequeño matiz. Si esto se le puede llamar que es un ecosistema muy delicado, el del libre comercio, la libre competencia y todos los que estamos metidos dentro de este círculo, grandes superficies, pequeño comercio, los intereses son los mismos, clientes. Pero no es lo mismo que, por ejemplo, la decisión caiga, y es lo que ahora en el receso hemos comentado un poquito, que la decisión, en tal como está ahora la regulación, que está bien en cuanto a los número de días que se abren y aperturas, número de horas, que la decisión pueda ser en un momento dado arbitraria. ¿Y por qué digo arbitraria? Pues que en un momento dado la decisión puede ser por un ayuntamiento que decida que su municipio sea turístico.
y no cuenta para ello ni hace ningún estudio previo de qué hay de turismo en ese municipio. Pueden ser otros intereses, pero bajo la ley y el paraguas de que por motivos turísticos se puede abrir, un municipio puede decidir que es zona turística y abrir. Claro, en este sentido, tanto Isabel como Antonio tenían también una opinión al respecto, ¿no? Que debe ser una decisión de Estado en este caso, ¿no? Y estable. Y estable, porque sí, vamos o sea, un poco con este es tema. que se tomen... Lo que está claro es que el Gobierno tendrá que tomar medidas liberalizadoras del mercado y de la economía en general, o sea, y dentro de esas medidas... Pero no traspasar esta decisión a un ayuntamiento el local. Estado, pues lo deseable sería que hubiera, sobre todo lo que es el concepto de unidad de mercado, o sea, somos muchas autonomías, somos de acuerdo que con muchas particularidades, pero para el buen gobierno de una empresa, la unidad de mercado para las empresas es fundamental, porque las mismas reglas en todos los sitios, no tienes que estar viendo reglas distintas, reglas de etiquetados aquí, reglas de otro tipo aquí, o sea, eso no puede ser, y eso lo único que es que carga con costes que encima no mejoran para nada el producto al consumidor, o sea, al consumidor no le llega una mejora en ese sentido. Yo creo que todo lo que hagamos a favor del consumidor es bueno para el cliente, es bueno para las empresas y es bueno para la economía. Y eso es lo que tiene que hacer el Estado. Yo quería añadir que nosotros sobre todo defendemos un modelo mediterráneo, que es un modelo de ciudad. Nosotros estamos acostumbrados a un modelo que yo me siento muy orgullosa, y creo que todos los que estamos aquí, muy orgullosos de tener ciudades vivas, con comercios, con vida en la calle, una forma de comprar. Han surgido otros formatos que conviven con el nuestro y yo creo que es bueno también porque así hay más variedad. Nosotros perseguimos ese equilibrio y lo que no nos gustaría que se rompiera de una manera que cambiara unos hábitos de consumo que en el negocio local, porque el turismo está claro que el turismo que viene 2 días tiene uno abierto, vamos, no creo que en ningún país europeo cierren a las 10 de la noche los comercios, algunos y casi todos a las 8:30 y tenemos muchísimo horario. Lo que nos falta es, como bien decía Pedro, consumidores, no horas para comprar. Pero defendiendo ese modelo, yo creo que otras ciudades han demostrado que siendo muy turísticas, el número 1 de ejemplo es Barcelona. Barcelona es una barbaridad el turismo que tienen, turismo muy bueno, de calidad y no abren los domingos. El gasto por turista es superior a Madrid, el gasto medio. Entonces, vamos a ver, no nos engañemos, el turista no solo compra el domingo, compra el sábado y compra el lunes y compra el martes. Antonio, yo le preguntaba, ¿ha generado puestos de trabajo la apertura de festivos, la libertad de horarios comerciales? Naturalmente, o sea, en la medida que tienes unas plantillas con una serie de turnos para cubrir una determinada jornada mercantil que va de lunes a sábado, si se incrementa un día más, tienes que, lógicamente, meter gente para que pueda cubrirse todo eso. Entonces, eso genera por lo menos un beneficio en los puestos de Ligia, trabajo. No, a ver, pues venga. Ahí ya hemos empezado. ¿Qué ha pasado? No, vamos a ver. Los datos están ahí, los datos demuestran. Primero vamos a sacar pecho, el pequeño comercio en este último informe del INE somos el único formato que ha mantenido el empleo en este último. Es un esfuerzo sobrehumano que está haciendo el pequeño comercio para mantener. El resto de formatos ha destruido empleo, se está destruyendo a nivel nacional. Pero es que encima en la Comunidad de Madrid es donde más se ha destruido, con lo cual a nivel neto, que no podemos pensar que una empresa por abrir más horas ha contratado más gente, pero otra ha tenido que cerrar y ha despedido gente. De todas maneras, una gran superficie puede repartir, todos lo sabemos, podemos repartir nuestros trabajadores y flexibilizar más las jornadas, pero un pequeño comercio donde la mayoría es 1 o 2, quiero decir, puede hacer un esfuerzo un domingo, puede hacer un esfuerzo en Navidad, que a lo mejor pasa 7 domingos sin descansar. En cualquiera de nuestros trabajos pensemos, si nos hicieran trabajar los 7 días a la semana, el horario que nosotros tenemos tan amplio, sin descansar. Es imposible. Claro que contrataríamos gente. Nosotros somos el formato que contrataríamos gente para abrir ese día. Lo que pasa es que ahora no tenemos economía para hacerlo ni repercusión en el consumo. Pedro, sí, bueno, de acuerdo con la necesidad de crear una unidad de mercado en España, es decir, totalmente de acuerdo en todos los niveles. Pero en el tema de horarios, el que más se aleja en estos momentos de la unidad de mercado es la Comunidad de Madrid. Ya, pero decías que no estáis de acuerdo con la que estaba generando empleos, lo comparáis con Madrid, que la apertura no ha creado... Bueno, yo estaba hablando, yo me estoy refiriendo a la unidad de mercado. Correcto. Que la unidad de mercado en horarios, pues bueno, normalmente todas las comunidades pues permitían abrir entre 8 y 10 festivos, tenían una casuística similar, pero la que más se aleja de la propia unidad de mercado
es la Comunidad de Madrid, que es la que ha permitido una mayor liberalización y que en términos generales en 2013, según el índice de comercio al por menor, ha habido una mayor destrucción de empleo y bajada de ventas en términos generales. ¿Vale? Ligia, también decía que no estaba de acuerdo con que se estaba generando puestos de trabajo con la liberalización de los horarios. No puedo estar de acuerdo porque, claro, el pequeño comercio no es el mismo modelo que las grandes superficies y hay que hablar de empleo neto. Cada vez que se abre una gran superficie es la revolución en la calle. 10.000 entrevistas para 300 puestos de trabajo. ¿Qué ocurre? Que es muy visible, es muy evidente, mueve muchísimo, pero la realidad es que para que se creen 300 empleos en una gran superficie, ¿cuántos se han destruido de pequeño comercio? Solo hay que darse una vuelta por las ciudades. Yo no hace mucho tiempo, hará un año, me di una vuelta por Alicante, por toda la zona que estaba llena de comercio, pero el comercio estaba cerrado, se traspasa, se alquila. ¿Qué pasa? ¿Que se ha creado empleo? Pues a lo mejor en una gran superficie se han creado puestos de trabajo, pero en comparación se han destruido muchísimos más. Vamos con un ejemplo muy claro. Y una cosa, ¿y qué tipo de empleo crea la gran superficie y qué tipo de empleo crea el pequeño comercio? Contesta en este caso por alusiones. Antonio López Pena, ¿crea un puesto de trabajo precario por lo que están diciendo las grandes superficies? Vamos a ver, ahora mismo lo que quiero es decir que tal como está la situación del comercio y tal como estamos hablando un poco de las perspectivas, lo que yo creo, estoy convencido, puedo asegurar, es que a nada que esto empiece un poco a tirar y a funcionar, se va a crear empleo no solamente en las grandes superficies, sino el pequeño comercio y todos los formatos van a empezar a crear empleo, porque precisamente se ha quedado todo tan contenido, que a nada que esto empiece un poco a expandirse, grandes, medianos, pequeños, vamos a tener que empezar a contratar muchísima gente. Entonces lo que creo que hay que ver es esa perspectiva de futuro, porque también una de las cosas fundamentales para el comercio, antes he comentado, y creo que estamos todos de acuerdo, que el comercio es muy sensible a muchas cosas. Nosotros somos muy sensibles al paro. El desempleo no es bueno para el comercio, en general. Nosotros nos viene mucho mejor que haya un pleno empleo. Entonces, en la medida en que contribuyamos y todos seamos capaces de generar ese pleno empleo, será bueno para el comercio en general, será bueno para la economía, será bueno para las familias, será bueno para todos. Yo le preguntaba a Ligia por un caso muy concreto, la apertura de IKEA en la ciudad de Valencia se acerca, es el próximo mes de junio, todo lo que supone este fenómeno, ¿no? Este gigante. ¿Esto cómo va a afectar al sector del mueble? ¿Lo estáis notando ya, esta contención quizás de Vamos a ver, las cifras se pueden decir cuando ya ha ocurrido, es decir, se miden, para eso están. Puedo decirte que IKEA está ahí y no podemos evitar que se instale, ni en Valencia, ni en Murcia, que ya está, ni en Madrid, ni en Barcelona. Está y va a venir. Va a venir, no, la tenemos aquí. Puesto que no podemos evitar que se instale porque es un fenómeno consolidado, pues habrá que ver cómo se encaja. Desde luego, bueno para nuestro sector no es. Lo que sí que hay que tener en cuenta y hay que poner en valor las bondades y las diferencias en positivo del sector nuestro, que son pues, el servicio, la atención, la calidad, la especialización. El que quiera realmente que le asesoren no va a ir a IKEA. El que quiera un mueble de una cierta calidad no va a ir a esta gran superficie, irá a un comercio especializado. Y eso va a seguir existiendo, pero no, ni que decir tiene que nos va a perjudicar mucho. Y sobre todo al principio. Por la expectación que supone, ¿no? Claro, la llegada de IKEA a Valencia. Habrá una retención de compra, de expectativa de quien no conozca lo que es, quiera ir a verlo y piense que va a encontrar allí lo que luego no va a encontrar. Es cierto, y habrá quien sí que lo encuentre. Fenómeno social también, Isabel, que se ve con un poco de inquietud. Lo de la IKEA, por ejemplo, también. Sí, no, bueno, yo estoy en el mundo del textil, como he dicho antes, y nosotros hemos ya padecido nuestro propio IKEA. Es la llegada del grupo Inditex a la moda. Fue una revolución y lo es, y ahí está, y lo demuestra. Entonces el resto del sector pues se acomoda, es como mueves los puzzles y unos ya no encajan y salen del mercado porque es que es su mismo nicho, y otros, pues bueno, después de que la gente prueba, va, vuelve y tal, pues las cosas vuelven a su sitio, que es diferente sitio que era antes, porque nada vuelve a ser como era.
Sí que es verdad que te hace replantearlo todo y ganar en valores, y cada uno, como decíamos, ya sabemos todos cuando compramos en un sitio lo que compramos, y no estoy en contra tampoco de que existan, al revés, yo creo que están ahí, acercan la moda a la gente, lo único es que nos suben mucho los alquileres de las zonas buenas de Valencia, porque claro, el poderío hace que tiren a los pequeños. Quiero decir, juegan una liga diferente. Esto es como, si eres el Madrid, tienes un presupuesto, y si estás eres en segunda división, pues es difícil que le ganes. Entonces, jugamos otra división, pero que siendo conscientes de ellos y sacando ahí los valores que nosotros sabemos tener y sabemos dónde estamos, también es verdad que las calles buenas las hacemos nosotros primero. Estás ahí, generas una zona, generas tal, cuando se acuden las grandes marcas, pues a lo mejor te tienes que ir a otra zona y volverla a empezar, pero es nuestro... Antonio, también en las grandes superficies está el sector del mueble representado. ¿Lo de IKEA también les preocupa? Bueno, como estaba diciendo Isabel, estamos acostumbrados a la competencia, o sea que cuando llega un nuevo operador, un fenómeno de esto, pasa eso lo que están comentando, que se produce un principio de afluencia, pero luego las aguas vuelven a su cauce y, como estaba diciendo Isabel, cada uno se va adaptando y va buscando, porque antes lo han explicado muy bien, cada consumidor, cada cliente tiene sus preferencias, tiene sus necesidades, y lo importante es que haya pues esa variedad para que pueda escoger lo que más le conviene, que no tiene por qué ser exactamente esto, sino que puede ser lo otro, y ahí viene precisamente la variedad del comercio, que es donde el comercio subsiste. Entramos en la recta final, vamos a preguntar a nuestros contertulios, y les pido muy brevedad, muy concisos en sus argumentos, retos de futuro. ¿Cómo se ve este futuro? Empezábamos hablando de que parece que la recuperación económica ha llegado al sector del comercio, se ve un poquito de luz al final del túnel, lo peor ya ha pasado, la destrucción de empleo parece que también. Retos de futuro, Isabel Cosme, como presidenta de Cecoval del Pequeño Comercio. A ver, para nuestro formato, nuestra asignatura pendiente, nuestro reto es la dignificación del sector, es decir, que nosotros mismos sepamos la importancia que económicamente tenemos, porque la tenemos, lo hemos dicho aquí, somos el 11% del PIB, tenemos 1 de cada 5 trabajadores es nuestro, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, tenemos que estar profesionalizados, mucho más todavía si hace falta, que lo estamos, pero tenemos ese reto, y ese reto de dignificación del sector. A partir de ahí estamos preparados para recibir al cliente, porque yo creo que tienen una diversidad y tenemos una oferta que es muy digna, no, es muy superior al resto, a muchos otros países. Yo creo que podemos estar muy contentos de la oferta, tanto de nuestro formato como de otros. La oferta comercial es muy buena, estamos muy bien preparados. Yo creo que no es un problema de oferta, es un problema de demanda. Y entonces, cuando la demanda reaccione, la oferta está preparada. Estamos muy bien preparados. Dignificación. Pedro Retz, el reto de futuro. Bueno, en cuanto al consumidor, lo que puede hacer por parte del Estado, incentivar el consumo, nuestras empresas obsesionarse con el cliente, pensar continuamente en clave de cliente y adaptarse a sus necesidades en un entorno cambiante muy rápidamente, reducir costes que soportamos las empresas y generar confianza, en nuestro caso de alimentación, en toda la cadena agroalimentaria. Ligia Rodríguez, retos de futuro en el sector del mueble. Pues no tenemos que tener complejos, lo nuestro es la atención, la especialización, la unión, debemos de estar todos unidos y saber lo que queremos. El otro día oía en una conferencia que a Napoleón le gustaba mucho el ruido de los sables, y aquí han sonado muchos sables, quiere decir que después de los sables vendrá la batalla, y la batalla creo que ya estamos en la fase final, hemos librado una gran batalla y empieza a verse, como tú dices, al final del túnel la luz, y creo que sí que hemos tocado fondo, y eso lo tienen que saber nuestros clientes, porque son los que al final van a hacer que nuestro sector, nuestro comercio reviva y siga adelante. Ellos son los dueños de nuestro futuro. Y vamos con el reto de futuro del portavoz de ANGED también, grandes superficies. Creo que lo han explicado casi todo, o sea, me han dejado un poquito ya que decir, porque ellos lo han explicado bien. Yo diría que es la capacidad de adaptación del comercio. El comercio tiene que tener una capacidad de adaptación rápida a los gustos del consumidor, a los deseos del consumidor. Cada día tenemos que estar más pendientes de qué espera el consumidor de nosotros y ser capaces de adaptarnos a eso para ofrecerle el producto que quiere, al precio que quiere, en el momento que quiere, con las garantías que necesita. Y luego, pues también yo creo que tenemos que introducir fundamentalmente también el cuidado con el medio ambiente, que creo que también es otro reto importante que tenemos el comercio, y cada vez
se está valorando más por el cliente, por el consumidor, y en eso también nosotros pues creo que debemos de hacer una labor pedagógica con el cliente y al mismo tiempo autoexigente con nosotros mismos. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los cuatro, Isabel Cosme, Pedro Rech, Antonio López Pena, Ligia Rodrigo, un placer compartir con ustedes esta noche. Nuestro objetivo fue pulsar cómo está el comercio de la ciudad. Yo creo que hemos resuelto muchas dudas, espero que desde casa así también lo hayan notado. Nos vamos recordándoles que nos vemos el próximo domingo. Esta casa, Canal 7, va a realizar un especial Elecciones Europeas. Con mi compañero Eduardo Alcalde seremos los encargados de presentar un especial donde vamos a conocer todos los datos al minuto de esos datos electorales de una jornada importante. Les espero a partir de las 8, ahora el lunes. Gracias por estar ahí, buenas noches.